Hola, nosotros somos el grupo número 17 y nos tocó hablar sobre elementos finitos, elemento triangular de tensión constante, función de interpolación. Yo soy Carmen Santa Cruz. Yo soy Fontaura Xiomara. Y yo soy Britos Fernando. El método de elementos finitos divide el dominio en elementos más pequeños. Mientras más elementos se usan para dividir la estructura, más cercana es la solución de la solución exacta. Los elementos se unen entre sí mediante puntos fijos denominados nodos. Vamos a tomar elementos del tipo triangular para hacer la formulación de la relación que hay entre el estado tensional de un elemento y cómo interactúa con los demás elementos donde se generan las fuerzas nodales entre cada uno de ellos para luego extrapolar con los elementos que forman todo el sistema. Acá tenemos los nodos I, J y K que se desplazan en dirección vertical y horizontal, y lo que hacemos es proponer que estos desplazamientos son lineales. Para ellos vamos a establecer un polinomio de primer grado expresado en función de x e y. Se debe determinar cuántos valen los coeficientes alfa y beta. Para esto lo que se hace es plantear un sistema de ecuaciones donde las incógnitas van a ser alfa y beta. Las vamos a establecer de forma matricial, donde los coeficientes multiplican a los alfa y es igual al valor de desplazamiento. Por determinantes, si reemplazo la columna donde estaría alfa 1 por el vector desplazamiento y divido por el determinante de la matriz de los coeficientes, lo desarrollo y en el denominador, el determinante del denominador, lo expreso en determinantes menores y digo que esto es 2 veces el área del elemento triangular. Para demostrar que este denominador es igual a 2 veces el área del elemento triangular, lo que voy a hacer es considerar este vector RI y RJ y RK, donde este lado IJ es la resta de RJ y RI, y el lado IK es la resta de este vector RK y de RI. Entonces, si hago el producto vectorial de la resta de los lados del triángulo, y si hago la distributiva tomando el módulo, nos quedan los determinantes correspondientes a cada producto vectorial. Y el último se anulan porque son complanares. Este de acá se anula porque son complanares. Debido, quedando así, que esto es 2 veces el área del elemento triangular. Entonces, ahora sí decimos que alfa 1 es el desarrollo de los determinantes, dividido 2 veces el área, y si sacamos factor común, los desplazamientos, tenemos las siguientes expresiones. Haciendo las mismas operaciones, obtenemos alfa 2, beta 2 y beta 1. En términos de los corrimientos, las coordenadas de los nodos y el doble del área del elemento. Ahora, para relacionar con las relaciones cinemáticas, puedo observar acá que el epsilon x es la derivada de u con respecto a x y es igual a alfa 1, y el epsilon y es la derivada de b con respecto a y, que es igual al alfa 2. Así lo que hago es encontrar la relación de los coeficientes con los desplazamientos. Analizando la distorsión puedo ver que puedo reemplazar esto por alfa 2 más beta 1. Entonces, hasta acá tengo un plano de desplazamientos u y b a través de polinomios de primer grado. Determiné los coeficientes alfa y beta y la relación con las deformaciones. Ahora bien, ¿cómo expresamos el tensor de deformación en forma matricial a través de alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2? En forma matricial, el tensor de deformaciones quedaría como esta matriz, donde se ponen las deformaciones en función de alfa y beta, y estos a la vez en función de las coordenadas de los nodos y los corrimientos. A esto lo que yo denomino es matriz de geometría. En forma simbólica sería el tensor de deformaciones igual a 1 sobre 2 veces el área del elemento por la matriz de geometría por el vector de corrimiento. Hasta acá hicimos las leyes constitutivas en forma matricial.
La ley de Hooke. Ahora voy a expresarlo en la ley de Hooke. La ley de Hooke expresada en términos de tensiones es de esta forma. Lo expresamos todo en términos del módulo de elasticidad transversal. Matricialmente, el tensor de tensiones es E sobre 1 menos mu al cuadrado por la matriz de esta función del módulo de Poisson por la matriz de deformaciones. La matriz de Hooke se la denomina como H, y si reemplazamos la matriz de deformaciones por la matriz de geometría por el vector de corrimiento, tenemos el tensor de tensiones para un elemento. Hasta acá vimos lo que son las fuerzas interiores. Todo esto eran las fuerzas interiores. Y debemos ver cómo estas fuerzas interiores se relacionan con el estado de carga para generar un estado tensional del mismo. Y se utiliza un sistema de cargas y las tensiones que están aplicadas en el elemento. Bueno, voy a proceder a hablar sobre fuerzas nodales equivalentes. Primeramente, para plantear las fuerzas nodales equivalentes, se utiliza, digamos, un sistema de cargas, que es el que envuelve, digamos, a este triángulo que está acá, triángulo de J y K. Las tensiones que están aplicadas sobre este elemento N se van a ver reflejadas en el elemento a través de las tensiones por el área que tenga el elemento, digamos, porque siempre ocupamos diferentes elementos. En este caso vamos a analizar este. Estos a su vez se van a reflejar en fuerzas nodales. Las fuerzas nodales van a estar aplicadas en los puntos medios, digamos, de cada lado. Vemos acá en este gráfico, las fuerzas nodales serían estas que están acá, estos vectores. Como vemos, están aplicados en su punto medio. Cada fuerza nodal equivalente está distribuida equitativamente en cada nodo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, esta fuerza que está aplicada acá, está distribuida la mitad para acá y la mitad para acá. Es decir, la suma, digamos, de esta fuerza que está acá, de este vector que está acá, y este va a dar como resultante este vector del medio, que está aplicado en su punto medio de ese lado del triángulo. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad en elementos finitos, la interacción entre los elementos se hace a través de los nodos. Por eso pasa esto. O sea, las fuerzas verticales se distribuye para cada fuerza vertical en los nodos. Lo mismo pasaría con las fuerzas horizontales. Se va a distribuir, digamos, para cada fuerza horizontal. Para saber cuánto valen estas fuerzas, cuánto valen las fuerzas en los nodos, hay que descomponer el sistema. Vamos a descomponerlo y analizar cómo actúa cada parte de este estado tensional sobre los lados del triángulo, generando fuerzas nodales. Como vemos acá en este gráfico, tenemos 6 fuerzas, 6 ecuaciones en total, 2 en cada nodo, 2 en I, 2 en J, 2 en K, que nos quedaría expresado de la siguiente forma. Para F y X nos va a quedar menos sigma por Y sub J, perdón, Y sub I menos Y sub K por T sobre 2. ¿Qué es T? T sería el espesor del elemento, de este elemento N. ¿Y por qué nos queda sobre 2? Porque habíamos dicho que las fuerzas se distribuían para cada nodo. Entonces, acá tenemos que este término que está acá, digamos, va a corresponder para el nodo I. Y para el nodo J va a corresponder, digamos, el mismo término, este que está acá, también sobre 2 porque se distribuye para los dos, digamos, la misma distribución de la fuerza. Después seguimos con menos sigma sub X por Y sub J menos Y sub I por T también, sobre 2. Este sería para este lado, que también sucede lo mismo que el caso anterior. Y el siguiente término queda menos tau X sub I
por x sub k menos x sub y por t, también por espesor sobre 2. Esto ya más para las fuerzas tangenciales. Y el último término, tau x y por x sub j menos x sub y por el espesor, sobre 2. Bueno, de la misma forma, digamos, haciendo el mismo análisis, terminamos de hacer, digamos, para las siguientes 5 ecuaciones, haciendo el mismo análisis, completamente lo mismo para todas, haciendo una simplificación, digamos, de las 6 ecuaciones, perdón, que encontramos, que analizamos, que desarrollamos, haciendo una simplificación, aplicando procesos matemáticos, nos va a quedar que f sub x es igual a sigma x por y sub k menos y sub j por el espesor sobre 2, más sigma i por 0. Este término solamente se le pone para expresar, digamos, que sigma i no está haciendo efecto en este caso, más tau x sub i sub y por x sub j menos x sub k por t sobre 2, también por t sobre el espesor. Hacemos lo mismo para las siguientes 5 ecuaciones, aplicando el mismo proceso matemático. Si esto expresamos matricialmente, estas ecuaciones que quedan acá, expresamos matricialmente, nos va a quedar que el vector de fuerzas nodales del elemento n, que es este que está acá, es igual al espesor sobre 2, el espesor sobre 2 acá más afuera porque es una constante, digamos, por esta matriz que está acá, que son, la matriz nos queda en términos de coordenadas de los nodos. Si vemos, esta sería la matriz de geometría, pero en realidad sería la matriz, la trapuesta de la matriz de geometría, que ya habíamos visto anteriormente en la ley de Hooke. Esta a su vez está multiplicada por el tensor de tensiones n, sigma x, sigma y, tau x. Entonces nos va a quedar el vector de fuerzas normales del elemento n, esto que está acá, es igual a la mitad del espesor del elemento por la traspuesta de la matriz de geometría del elemento n por el tensor de tensión del elemento n. Si a este sigma lo reemplazamos, digamos, por lo que hemos encontrado en la ley de Hooke, la expresión que teníamos de la ley de Hooke, nos va a quedar que el vector de fuerzas nodales del elemento n es igual a E por T sobre 4 veces por el área, digamos, por 1 menos subs al cuadrado. Todo esto está multiplicado por la matriz, por la traspuesta de la matriz de geometría, por la matriz de Hooke, por la matriz de geometría, y por el vector de corrimiento. Finalmente, habíamos tenido esta expresión, digamos, que a estos a su vez podemos reemplazar por esta matriz de K, digamos. Y este sería la matriz de regimiento del elemento n, que esto es igual a la traspuesta de la matriz de geometría por la matriz de Hooke, por la matriz de geometría que hemos reemplazado acá, y nos queda esta ecuación final, digamos. Todo este análisis es para determinar, digamos, cómo son las ecuaciones y cómo podemos llegar a la matriz de rigidez, que esta que encontramos al último, de este elemento n que nosotros estamos analizando. Ahora, si nosotros tenemos n elementos, tendremos que hacer la matriz de cada uno de ellos. Hay que analizar, digamos, cada elemento por separado. Cada uno tendrá su matriz de geometría, porque todo va a depender, digamos, de las coordenadas que uno elija, del eje de coordenadas que uno elija. Y a partir de ahí vamos a armar la matriz de rigidez de cada elemento. Una vez que tenemos, digamos, las n matrices de rigidez, tendremos que hacer lo llamemos un ensamble de la matriz de rigidez global de todos los elementos que conforman ese cuerpo.
Y así podremos llegar al resultado, digamos, lo que nosotros estamos queriendo encontrar. Hola, yo soy Fontoura Xiomara y voy a pasar a explicar un ejercicio. Ese es el ejercicio que nosotros planteamos. Primero lo que hicimos fue colocamos los puntos correspondientes, luego agregamos las líneas, llamamos área 1 a un área de tipo libre que incluya todas las líneas, donde creamos las 3 áreas circulares también. Definimos materiales, en propiedades cargamos el espesor y luego creamos elementos áreas, donde usamos la última área que es el área 5 y que analice, tensiones planas y le damos la forma de los elementos. Cuando tenemos una figura en el plano, los elementos no pueden ser líneas, son áreas. Y cada elemento es un pedazo de la placa. Y cada uno de esos elementos pueden tener varias formas. Pero usualmente la triangular es la que mejor se ajusta para los problemas de placas. Y se usaría la palabra tri, como se ve en el ejercicio, para decir que el elemento en el que se va a descomponer es triangular. Y cuando hay dos elementos contiguos, tenemos que usar la función de interpolación, donde podemos definir cómo interactúa con los demás elementos, donde se generan fuerzas nodales entre cada uno, para luego extrapolar con todos los elementos que forman el sistema. Luego definimos también en nuestro ejercicio elementos en forma triangular y que la interpolación sea tipo cuadrática. Después elegimos el material del que está hecho y la propiedad de espesor. Como se ve en la imagen, creamos el mallado, donde tenemos que decir el área que tendrá cada uno de los triángulos. Luego cargamos las cargas globales líneas, pasamos con las cargas gravitatorias y por último el desplazamiento globales líneas. Y así es como obtenemos el desplazamiento, como se observa en la imagen. Y también obtenemos la máxima tensión de vórtice, que es lo que nuestro ejercicio nos pide. Muchas gracias.